Aquí vamos a exponer una maqueta de un ventilador creado, ideado, pensado por todo un equipo de integrantes de la comunidad Lerma. Es el doctor Jacobo Sandoval, el técnico Sergio Mundo y un servidor, Philipp von Bülow. Bueno, ¿qué hemos pensado aquí? Hacer un ventilador que refleja la complejidad de los tejidos de un cuerpo, del pulmón, que no compromete la funcionalidad, que no provoca una inflamación del espacio alveolar. Entonces, que se adapte a las necesidades de los pacientes de una manera suave. Para esto, antes de hacer todo este desarrollo, hemos construido un modelo numérico muy intuitivo, con teoría de sistemas, en donde podíamos ver cuáles son las características que se deben de poder cambiar, variar, en un ventilador para la pandemia que tenemos en este momento. Nuestra idea era, para no hacer un trabajo doble que ya hicieron otros, es primero cuidar muy bien a la fisiología y segundo, ir a buscar material que sí está en el alcance para todos, porque son piezas muy frecuentes. Aquí, por ejemplo, tenemos una válvula de una lavadora, pero sí la teníamos que adaptar. Tubería que se puede encontrar en cualquier tienda de una ferretería. Todas estas piezas existen entonces en grandes números, y hicimos otros desarrollos que son especiales. Pero para regresar, aquí para mover el aire utilizamos, por ejemplo, el compresor de un refrigerador. O sea, el estudio aquí, la idea del estudio era ver si estos componentes van a funcionar, si se puede hacer un desarrollo así. Y entonces, si vale la pena seguir, espero que haya interés. Y si hay interés, entonces se tiene que formar un equipo grande. Y si hay un equipo grande para atacar el problema lo más rápido posible, es siempre muy importante poder enseñar a cada nuevo miembro cómo funciona la cosa, cómo es la cosa. Entonces, vamos a ver ahora pieza por pieza las cosas. Vamos a empezar con aquí los dos tubos que hay. Aquí tenemos un tubo que contiene una bolsa de aire, se ve así. Las bolsas de aire los hemos fabricado de una bolsa de basura. Son dobles para que aguanten presión y simplemente inflamos estos. Pero lo que vamos a hacer lo que hacemos es poner un peso como aquí encima. Entonces va a comprimir el aire adentro y vamos a controlar que no se desvíe, que no se caiga hacia un lado. Tenemos estas piezas y entonces están aquí sobre esto y se sube mientras el compresor mueve el aire adentro de esta bolsa. Estos pesos, ¿qué hacen? Si tenemos esto aquí adentro, puedo enseñarles que aquí hay uno. Si lo puedo subir porque es muy pesado, no se puede, es demasiado pesado. Entonces, la cantidad de peso que hay aquí se traduce en una presión absolutamente fija en la bolsa del aire. No varía, no aumenta al subir más, ni baja al bajar el peso, sino se mantiene constante. Y es tan primitivo el principio que no va a requerir ningún esfuerzo en instrumentación, porque así
funciona. Ok, una vez que tengo aquí la presión, esta es la presión para la inhalación. Un doctor quiere poder decir, yo quiero inflar el pulmón con una presión bastante alta porque el tejido es comprometido, ¿no? Entonces aquí tengo una presión alta y aquí en toda esta parte de instrumentación vamos a poner, aquí hay un reductor. El reductor que hace es cuando ya fluye el aire, sale aquí, entra, aquí hay nuestro modelo de pulmón, ahorita lo vamos a echar a andar, entra aquí. Entonces, si tengo una alta presión aquí en estas bolsas de aire, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a expandir los alveolos, ¿no? Voy a expandir los alveolos muy rápido. Esto es muy malo para el tejido. Por lo tanto, se necesita reducir, simplemente con una pieza que tiene un baremo, reducir el flujo del aire. Estas piezas se pueden variar dependiendo de la necesidad del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene bastante obstrucción en sus vías respiratorias, puede ser que se necesita bastante presión para abrirlos, pero después que ya están abiertos, hay que reducir y hay que hacerlo más suave. Esto hacen estas piezas. Ok. La exhalación regresa al otro tubo que también va a tener un peso, pero el peso va a ser muy pequeño. Muy pequeño porque esto es lo que dicen los médicos, lo llaman el PEP, que es una presión constante de exhalación contra cual el paciente va a exhalar. Exhalación es una cosa, cuando hay una ventilación, la exhalación es pasiva. O sea, el aparato no da energía, sino simplemente va a exhalar, pero ahora va a exhalar contra una presión, y esto es para que los alveolos no se colapsan. Si se colapsan, vamos a tener estrés mecánico que queremos evitar. Entonces aquí regresa contra un peso, y ahora lo que es interesante es aquí lo que va a seguir pasando. Aquí vamos a tener un circuito cerrado de aire, no tan cerrado porque se va a necesitar en una etapa a futuro, se va a necesitar un inyector de oxígeno y un sensor de oxígeno. De hecho, hemos tratado de construir un sensor de oxígeno para magnético. El oxígeno es muy magnético, pero no pudimos en tan poco tiempo, pero sabemos que hay soluciones en el mercado muy baratos. La ventaja de una circulación cerrada es que el paciente mismo va a dar la humedad al aire que va a respirar, porque regresa hacia el mismo aire. Segundo, va a aumentar la temperatura del aire, que también es importante para no estresar los tejidos. Y además, al ser un circuito cerrado, no vamos a contaminar el aire alrededor en un hospital, ¿no? Ok, entonces, estas son las ventajas, pero para poder hacerlo, necesitamos quitar el dióxido de carbono. Entonces, al regresar aquí el aire, va a entrar a este tubo y el compresor de refrigerador, chácara, va a bombear el aire aquí y va a dejarlo aquí y va a dejar pasarlo por este filtro que hicimos para que sea factible hacerlo de manera casera en todas partes de la República.
Lo hicimos a través de dos botellas, en este caso era un agua mineral. Lo cortamos con una lata en medio y aquí estos granos están sobre aquí fibra que simplemente lo detienen de caer. Estos granos es cal hidratada que se utiliza para la fabricación del nixtamal. Además, hay hidróxido de potasio. También se puede utilizar hidróxido de sodio. Esto se llama cal sodada. Se utiliza en los hospitales. Lo que hace es absorber el dióxido de carbono y también va a terminar con una gran parte del mal olor que sale de un paciente. Entonces, esa es la ventaja. Si queremos, después podríamos poner también carbón activado. Pero yo creo que creemos que con esto es suficiente. Entonces pasa por aquí, aquí se absorbe, 1 kilo es suficiente para 12 horas y este grano lo hice yo en casa. Y funciona porque lo hemos probado, le hemos metido dióxido de carbono y se calientan estos granos. Entonces sí funciona, absorbe. Aquí está purificado y nada más falta ahora aumentar el contenido de oxígeno y vigilar la concentración y meterla según las recomendaciones. Las recomendaciones, de hecho, es muy importante mencionar. Como tenemos ya un modelo, este modelo podríamos traducir en una aplicación en un celular para doctores y para enfermeras, en donde pueden ver con estas presiones, o sea, la cantidad de estos, con estos reductores, con todo este arreglo, necesito aumentar un poquito de peso, necesito abrir un poco el reductor y para hacer esto, en una aplicación puede correr simulaciones y puede decir cómo hacerlo lo más amigable posible. De hecho, la idea es que todos estos controles que hay aquí, si se hace esto como un proyecto real, entonces debería ser transmitir los datos hacia el celular para no tener que utilizar aquí, construir toda una electrónica que creemos que no es necesaria. Ok, ¿qué más tenemos que ver? Aquí tengo un poquito de un acordeón, se dice, ¿no? Sí, aquí el peso lo podemos subir fácilmente a 115 centímetros de agua, lo que equivale a más o menos 10 kilovatios, o son más o menos 1 metro de agua. La columna de 1 metro de agua tiene en su fondo este peso. Luego tengo que ver. Luego tenemos aquí válvulas. Estas válvulas son para definir cuándo está la inhalación, se abre esta, aire con presión entra aquí al pulmón, y la exhalación se cierra esta, pero se abre esta. Antes esta estaba cerrada. Se abre esta, entonces regresa y entra aquí. Y otra vez sale por aquí y esta se abre. Entonces lo que puede uno controlar es la proporción entre la duración de la apertura de esto, de la inhalación y la exhalación. O sea, esta proporción se puede cambiar fácilmente a través de un control electrónico. Aquí está y también funciona. También uno puede pensar en dejar la proporción igual, pero hacer un ritmo de respiración más rápido, también es posible. Hay otra cosa que quiero mencionar: el compresor da suficiente aire para un paciente. Esto ya está comprobado con nosotros. Estos hacen un poquito de ruido. Hicimos aquí
otro desarrollo que me gustaría explicar cuando ya está en marcha el aparato. Comenzamos ahora a echar a andar. La primera cosa es que necesitamos aire. Entonces vamos a prender este compresor. Este compresor, ahora como se puede ver, hace que suba, hay que cerrar este aquí, hace subir aquí esta flecha. Entonces vemos que se está llenando poco a poco este cilindro con aire. Ahora hemos escuchado ya la operación de estas válvulas. No las vamos a utilizar en este momento porque vamos a llenar primero todo. Pero esto me da tiempo para explicar aquí algo más. Aquí la idea es tener manómetros súper simples. Son demasiado chiquitos. Ya lo hemos probado, funcionan, pero voy a mientras abrir aquí para poder hablar un poco más. Funcionan. Este es de bolsa de aire. Debería de tener un tamaño de 1 metro para poder tener aquí un espejo de agua que se mueve hacia allá hasta que tiene 1 metro de diferencia. Entonces aquí entra el aire, aquí se llena con agua de aquí a aquí, y cuando hay presión entonces los espejos de aire empiezan a cambiar. Funciona, pero necesita más trabajo para echarlo a andar bien. Pero aquí están. Esto es del lado ¿cómo se llama? De la presión constante. Un poquito más. Ok. Ahora vamos a ir hacia el pulmón. Esto también se puede hacer con cosas chatarra. Vamos a abrir aquí. Y parece que está en este momento en la exhalación. A ver. Ya se ve. Esto es nuestro pulmón artificial. Se ve con ligas, estamos dándole presión. Esto es nuestro tórax junto con nuestro diafragma. Y ahora esto es nuestra tráquea. Y tiene una capacidad de aire, una elasticidad. Eso se llaman los fisiólogos lo llaman compliance, y debería de poder salir el aire completamente perfectos, claro, pero al principio funciona. Esto es lo importante porque esto aquí es una maqueta. Esto es nada más para enseñar cómo está pensado. Bueno, entonces este es el pulmón y vemos los flujos de aire. Hemos hecho aquí un poquito trampa, pero no me avergüenza, no sé cómo se llama en español bien, mucho. Aquí estaba esta parte, pero como no tiene mucho peso y por otras razones, como no hay mucha presión que empuja esto hacia allá, estas válvulas y todos esos ductos causan tanta resistencia contra el flujo de aire que no funciona bien. Entonces allá identificamos a través de una maqueta, identificamos dónde hay graves problemas. Y los graves problemas son exactamente allá. Entonces allá hay que trabajar. De hecho, lo que funcionaba mucho mejor, pero era muy poco, muy difícil de realizarlo bien, era esta manera de alterar el flujo del aire. Tenemos aquí 2 tubos. Esto nos gustaría hacer bien para un futuro aparato. Funciona así, que aquí hay un disco que rota aquí en medio y libera el camino por este ducto o lo cierra, abre o cierra este ducto. Lo hemos hecho y al final aquí va un motor. Va a ser mucho más silencioso que con estas válvulas allá.
Cómo funciona esto es el disco aquí, la placa aquí afuera, con dos varenos, que son estos dos conectores. Aquí es el hoyo para la flecha hacia el motor. Este va a estar arriba de otra rueda, y esta es la rueda que se va a mover. Y se ve aquí que aquí se abre y aquí está abierto, pero cuando lo muevo ya está aquí cerrado y aquí está abierto. Entonces hasta que estamos aquí, esto es la inhalación, que es más larga, y ahora viene la exhalación, que es menos ángulo, y se cierra. Entonces esto simplemente hay lo mismo como este aquí, y se conectan los tubos. Esto es súper silencioso y libera mucho mejor el flujo del aire que estas válvulas magnéticas. Entonces eso sería también otra cosa que se tiene que hacer. Hay muchas cosas que todavía faltan de hacer cuando hay interés en hacerlo. Si hay interés, tenemos que trabajar muy rápido y tenemos que ampliar el equipo muchísimo. Yo siento que esto es en este momento muy importante. Y si tengo una propuesta, o si tenemos una propuesta, tenemos que ver si vale la pena hacerlo, porque es una necesidad ahora. Entonces vemos que funciona, esta alteración funciona, la definición de los niveles de presión funciona, la reducción del flujo funciona, y podemos utilizar puras materiales comunes y corrientes. Cabe mencionar que faltan muchos sensores. Falta un sensor aquí para medir la presión, que tiene el paciente, que recibe el paciente. Falta un sensor de presión para medir la diferencia de presión entre los extremos del reductor. Aquí va a haber otro reductor, otro sensor. Se necesita un sensor, al menos un sensor de flujo. Tenemos, no sé en dónde están, tenemos unos sensores de flujo, pero no están hechos para aire. Entonces sí sería bueno, pero esto va a ser el sensor más difícil de encontrar. Y como reutilizamos el aire, necesitamos ajustar bien la concentración del oxígeno. Allá se necesita otra automatización que abre o cierra la inyección de oxígeno. Entonces esto más o menos son las cosas que sí se tienen que hacer, y claro, se tiene que trabajar en una aplicación, hacer una aplicación, todo esto. Solamente si esto parece interesante de seguir desarrollando. Entonces con esto creo que me despido. Muchas gracias por la atención. Somos el doctor Jacobo Sandoval. El que no está presente es el técnico de este laboratorio, es Sergio Mundo y Philippe von Bülow. Muchas gracias. Y todo esto hemos hecho aquí en las instalaciones de la UAM Lerma, y espero que aquí en la UAM Lerma vamos a seguir teniendo un centro para desarrollar esto. Claro que esto se tiene que hacer en las próximas semanas.